Bien, les decía, siendo las 9:10, damos inicio a esta sesión. Agradezco el tiempo que se toman en estar en esta clase, en nuestra sesión síncrona, más que clase, es una sesión síncrona, donde hoy abordaremos o seguiremos abordando temas sobre la arquitectura de un gestor de base de datos, concretamente el lado físico, o sea, cómo es que se guardan o cómo interactúa la parte lógica con la parte física de la computadora, perdón, de la base de datos. Ya decía que vamos a ver cómo es que se guarda la información ahí abajo en los discos. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar con o con el pase de lista, chavos. ¿Ok? Ángeles segundo, Alexis. Presente. Ángeles segundo, Ricardo. Ángeles segura, Luis Eduardo. Aniceto, Nicolás, Víctor Manuel. Valderas, Jiménez, Jaime. Presente. Crispín Hernández, Tatiana. Cruz González Aarón. Presente. Chávez Martínez Edmundo. De Jesús Franco Alejandra Berenice. De Jesús Martínez Isaí. Domínguez Hernández Luis Ubaldo. Galván López Francisco. Gervasio Flores Isacar. Gómez Martínez Alam Sabdiel. González Flores Oliver Steven. López González Pedro. López Jiménez Erwin Ismael. Erwin, presente. López Páez José Manuel. Presente. Martínez Cruz Javier. Martínez González Nayeli. Mejía Antonio Miguel Ángel. Presente. Melitón Salinas Araí. Mendoza Tafoya Sajat Jocelyn. Presente. Monroy Guzmán Jennifer. Presente. Monroy Maldonado Rogelio. Presente. Nava Gómez Daniel. Retán Álvarez José Manuel. Presente. Reyes Atilano Sandra Jimena. Reyes Sánchez Marisol. Presente. Silva Miranda Mitzi Margarita. Sosa Mateos Osvaldo Uriel. Valdés Justo Gesiel. Gesiel, ¿no está? Jesús Sánchez Luis Antonio, no. Ok. Celote segundo, Kevin. Presente, profe. Reyes Gutiérrez Omar. Presente. Ángela Gómez León. Romualdo Escobar Juan Carlos. Presente. Jiménez Martínez Isaín. Presente. Soto Hernández José Jesús. Ruiz González José Manuel. Ruiz. Cruz González Eduardo. Cadela Alquiciras Daniel Jesús. Portocarrero Barrios Francisco Yair. Romualdo Pérez Vladimir.
Nicolás Alejandro Monroy Mercado. Flores López Héctor. Perdón, chavos, estoy bloqueando. Antes de que se me pase, chavos, no sé si alguno de ustedes falta que se dé de alta en la plataforma de regreso seguro a clases, o sea, la plataforma que les hace una encuestita y que determina si ustedes son aptos, o mejor dicho, si no tienen ninguna complicación con esto del SARS-CoV-19. Creo que por ahí hay una persona, Justo Gesiel, Valdés Justo Gesiel, que no está o no se ha dado de alta. No sé si alguno de ustedes falte, chavos, para que se dé de alta, por favor. Es súper importante esto, porque si no, no van a poder entrar al TEC en el momento en que se retorne a clases, o que tengan que hacer un trámite, o que tengan que ir a hacer un laboratorio, alguna práctica. Si no están dados de alta en la plataforma, o la plataforma ya los bloqueó por alguna razón que ustedes quisieron jugar ahí con la plataforma y hacerse que estaban enfermos, pues los bloquea, ¿no? No les permite el acceso al TEC. Y no va a haber poder humano en ese momento que los ayude hasta que comprueben que realmente no tienen síntomas o que no están enfermos de esta enfermedad, valga la redundancia. Entonces, si alguien de ustedes falta, por favor, dense de alta y contesten la encuesta diaria que les hace este aplicativo. No sé si quedó claro, chavos. ¿Todos me escucharon? Inge, Sí. sí, pero una pregunta. ¿Tenemos que hacer la encuesta cada cuánto tiempo? Si usted, de preferencia, háganla diario. Bueno, para nosotros los profesores tiene vigencia de 2 horas. No sé para ustedes. Supongo que ha de ser lo mismo, no sé. No he visto una encuesta de alumnos. Tampoco sé que les preguntan a los alumnos. No sé si les pregunten lo mismo que a los profesores. Pero es recomendable que lo hagan al menos una vez al día, ¿sí? O en algún caso, cuando lo soliciten o cuando ustedes tengan que ir a hacer un trámite al TEC físicamente, que tengan que ir ya sea a control escolar, que tengan que ir a la jefatura de la división, o que tengan que ir a alguna actividad, por ejemplo, aquellos que están en club de danza, de música y eso, que a lo mejor los citen, que vayan a ensayar o que van a hacer una presentación, pues todos deben de tener su pruebita, todos deben de tener ahí que les sale que están aptos o que no tienen ningún problema con esta enfermedad, y ya los dejarán entrar. Si no están continuamente dando o contestando la encuesta, pues posiblemente los puede bloquear el aplicativo y después, les digo, tendrán que demostrar que no tienen la enfermedad. Y eso va a incluir que tengan que irse a hacer una prueba con las consecuencias pertinentes de pérdida de tiempo en algunos casos, que es lo peor, ¿sí? Porque pues, a lo mejor no les dan el resultado al mismo día y ustedes ya necesitan ir a las 8 o a las 7 de la mañana y a esa hora pues no hay donde les hagan la prueba, ¿no? Entonces, pues evítenlo, contesten su encuesta, si tienen que ir algún día al TEC o saben que tienen que ir o piensan que a lo mejor tienen que ir, pues hagan su encuesta, denle datos verídicos, reales, no jueguen con el aplicativo porque hay muchos compañeros, muchas personas que las ha bloqueado, o sea, les ha dicho, ¿sabes qué? Pues estás enfermo, al menos creo que son 14 días o 10 días, entonces en 10 días a lo mejor no los pueden desbloquear y ustedes ya necesitan con urgencia asistir al TEC. Y pues, pues nomás no, hasta que comprueben que no están enfermos. Y ya les digo, entonces, evítense eso, contesten, dense de alta en el aplicativo y contesten sus preguntas correctamente. Ok, y sí, bueno, se recomienda, a nosotros nos recomendaron que fuera diario, pero después ya, cuando tenía vigencia nada más de 2 horas, pues nos recomendaron que lo hiciéramos antes de ir al TEC, si teníamos alguna razón por la cual ir, pues antes de ir
con 2 horas de anticipación o en ese momento hacemos nuestra encuesta, contestamos nuestra encuesta y es válida por 2 horas. Si yo la hago, por ejemplo, en la mañana, a las 7 de la mañana y tengo que ir a la 1, pues ya no es válida, tendría que volver a hacer otra por ahí como a las 11 o las 12. ¿Por qué? Porque pues nada más tiene 2 horas de vigencia. Cuando llegue al TEC, si yo la hice en la mañana, cuando llegue, pues ya va a estar inválida, ya no va a ser válida esa encuesta que contesté. Entonces es dependiendo sus necesidades, ¿sí? Si no tienen ninguna necesidad de ir al TEC, por ningún motivo piensan ir al TEC, pues háganlo al menos una vez al día, digo, una vez a la semana, o 2 o 3 veces, de tal manera que estén activos, que se vea que la plataforma no está. ¿Por qué? Porque posiblemente en algún momento dado, pues se quedan inactivos y no van a poder entrar al TEC. ¿Ok? Entonces esa es la recomendación, chicos. Si no tiene por qué ir al TEC o nada que ir a hacer al TEC, pues contéstela 3 veces a la semana, cada tercer día, no importa. ¿Ok? ¿Alguien más? Todos ya están dados de alta, chavos. ¿Eso quiere decir que ninguno está dado de alta o qué? Sí. ¿O que todos? No sé, profe, ya estamos de alta. Perfecto, chavos. Eso antes de que se me pasara. Bien, vamos a seguir. Ya les comentaba al inicio de la clase, vamos a comenzar, o vamos a seguir más que comenzar, con con nuestra arquitectura de nuestro gestor de base de datos. Voy a abrir por aquí un aplicativo que ya tengo, por cierto, bueno, les acabo de mandar la presentación. La presentación está dentro de archivos en una carpeta que se llama Introducción a la arquitectura de un sistema gestor de base de datos. ¿Me podrían confirmar si lo tienen, chicos? Sí, ya se ve. Sí le puse, Tatiana, sí le puse asistencia. Ok, sí se ve, bueno, sí está ahí la presentación, déjenme sacar la mía. ¿Dónde está? La presentación se encuentra en archivos. Recuerden que ahí están mis equipos. Dentro de mis equipos, ok, ustedes buscan en la administración de base de datos, su equipo de administración de base de datos, y ahí arriba, en general, está publicaciones y luego está 4 más o 3 más, o incluso está el archivo, no sé, eso depende de cada uno. Ahí hay una sección que es de archivos. Voy a compartir mi pantalla. Ok, por ejemplo, aquí estoy en el equipo, administración de base de datos, busco aquí arriba, sí, busco ahí archivos, si ya lo tengo ahí, pues me voy a esa sección de archivos y aquí está arquitectura de un gestor de base de datos, sí, subí hace rato, le doy clic y ahí está un documento que es introducción a la arquitectura del RDMS o de un sistema gestor de base de datos. Recuerden que ayer, bueno, en la clase anterior, pues ya estábamos trabajando sobre eso. No se los había dado porque me faltaba. Hoy ya terminé
ya terminé todos los conceptos que vamos a ver de la arquitectura de un gestor de base de datos y entonces está ahí. Ok, yo ya lo tengo por acá, entonces aquí está. Aquí está. Nos quedamos, si no mal recuerdo, nos quedamos aquí que les decía que no se veía muy bien, que todo el contexto de la arquitectura de un gestor de base de datos. Y ahora vamos a ver esta parte de acá abajo, esta parte de la física, de los discos. Vamos a ver cómo es que está almacenado o cómo es que se almacena físicamente todo lo que genera los elementos superiores de mi base de datos. Es la parte más interna de la base de datos, es el almacenamiento físico. ¿Ok? Entonces, para eso, bueno, por último vamos a decir cómo controla los recursos o tratando de iniciar esta clase. Y dice que Oracle administra el uso de los diferentes recursos que gestiona a través de latches. Dice que un latch es un semáforo mantenido por la instancia de Oracle que permite administrar una cierta actividad. Los latches limitan la cantidad de tiempo y espacio en el que un proceso puede mantener un recurso en un instante dado. De igual forma, los latches son utilizados para garantizar el acceso exclusivo a un recurso. El monitoreo de latches permite determinar situaciones en las que se crea contención para el acceso a un recurso. El número de latches existentes depende de la configuración y la información de los latches definidos y manejados por la instancia. Puede ser extraída del diccionario de datos. Ya les decía yo que esto es como bloqueos, chavos. Estos son bloqueos a la base de datos. Esto nos permitirá hacer uso exclusivo de algunos recursos que son compartidos de la base de datos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos varios usuarios ingresar exactamente en el mismo tiempo, en el mismo ciclo de reloj, exactamente, y puede suceder, a un mismo registro de una base de datos, pues eso sería un caos. Eso no tendría un control de recursos. ¿Por qué? Porque todos pudieran hacer uso de la misma información y modificarla cada quien como quisiera. Y entonces al final no tendríamos una información, por así decirlo, verídica. Verídica para uno como usuario. Va a ser verídica para el gestor de base de datos. Pero por eso es que la base de datos bloquea esa información y determina el tiempo y los recursos que le asocia a esa actividad para que sea ejecutada de manera individual. Una vez que ya alguien la terminó y la soltó, la desbloqueó, por así decirlo, la toma el siguiente que está en la lista de espera. Entonces ya ve que ya no es un 7, ya es un 3. A lo mejor él quería ver un 7, pero no, resulta que es un 3. Entonces, y él lo va a cambiar por un 8. Pues entonces ahora ya va a cambiar eso por un 8. Pero, pues, tiene que haber un elemento que lo haga único. Como si fuéramos los únicos que estuviéramos trabajando. Pero ustedes recuerden que las bases de datos, pues, trabaja mucha gente. Esos son los latches. Creo que aquí nos quedamos. Y vamos a ver, ya les decía, las estructuras de almacenamiento en disco, chavos. Dice que una base de datos Oracle necesita... bueno, primero, ¿sí están viendo la presentación, chicos? Perdón, es que luego me voy de filo y resulta que no están viendo. Pregunta, ¿están viendo la presentación? Sí, profe. ¿O están viendo un video, o están viendo las noticias, o otra cosa, chavos? Ok, entonces, ya decíamos, una base de datos necesita de los siguientes archivos para grabar la información de la misma. Al menos una base de datos, cuando se instala o cuando instalamos un gestor de base de datos, tenemos 3 tipos de archivos o 3 archivos fundamentales, que son los archivos de datos, los archivos de control y los archivos read o log. Estos archivos o ficheros son físicos, son como se conocen allá abajo en el disco, ¿sí? También una base de datos puede poseer o posee estos otros archivos para que la ejecución sea correcta. Archivos de parámetros, es el famoso INI.
los archivos de contraseña. Ya veremos qué se puede guardar ahí, qué sirve. Archivos de traza y alerta. Archivos históricos, los famosos archivos Redolog. Y los archivos de copia de seguridad. ¿Sí? Ya veremos, vamos a ir viendo a través de esta presentación cada uno de esos tipos de archivos o de esos ficheros que son los que físicamente se crean en un directorio, en un disco, allá abajo de la base de datos. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta con respecto a esto, chavos? ¿No? Ok, seguimos adelante. ¿Qué son los archivos de datos? Fundamentales. Dice, son los archivos que almacenan los datos en sí de la base de datos. Valga la redundancia. Graban la información de las tablas. Para optimizar su funcionamiento y su gestión, Oracle utiliza una estructura que relaciona la lógica de la base de datos con la parte física. Esta lógica interna de Oracle se describe a continuación. Estructuras lógicas de almacenamiento de Oracle. En realidad, estas estructuras forman un esquema de la base de datos que se situarían conceptualmente en el esquema interno y el físico de la base de datos. Oracle llama a estas estructuras lógicas Logical Storage Structure, por lo que en español se suele traducir como estructuras lógicas de almacenamiento. ¿Alguien de ustedes me puede decir cuál es una estructura lógica de almacenamiento de una base de datos? ¿O un ejemplo? A ver, Erwin. Jaime. Una table space. Un table space. Y en el table space, ¿qué tengo, chica? ¿Qué puedo tener? Pues tablas, índices, vistas. Unos ficheros. Fichero no. El fichero es el físico. El lógico es el table space y en el lógico están las tablas, ¿sí? Están las vistas, están los índices. El fichero es físico, el archivo es el físico. Ahorita vamos a ver. Entonces, es el archivo de datos, es el que nos sirve para almacenar los datos en sí. Es decir, mis tablas. Es decir, la tabla profesor, la tabla alumnos, la tabla calificaciones, la tabla materias, el índice de la tabla materias, etcétera. O sea, la información en sí, los datos en sí de la base de datos. ¿Ok? ¿Y esos cómo están? Pues ya decíamos, están en estructuras lógicas. ¿Y cuáles son las estructuras lógicas? Pues son mis tablas, mis vistas, mis índices. Vamos a ver. Aquí vemos. El archivo de datos, lo que está en disquito, chicos, lo que está en disquitos es lo físico. A ver, imaginen, van a imaginar la presentación que les pasé. La presentación que les pasé tiene como 50 diapositivas, ¿sí? Cada una de esas diapositivas, pues en algunas tiene texto, otras tiene imagen, sí, títulos, etc. Bien, eso los guardé en un archivo. ¿Cómo se llama el archivo, chavos? A ver, díganme, ¿cómo se llama? Aquí está el nombre, ¿cómo se llama? A la arquitectura de RBMS Oracle PDF. Ok, este es el archivo de datos. Y todo el contenido, todas las diapositivas son mi contenido lógico. Este es mi fichero, así se llama. Bueno, pues en la base de datos se va a llamar producción.dbf o se va a llamar
contabilidad.dbf o se va a llamar ventas.dbf, depende cómo se llame mi base de datos o depende cómo le ponga ese archivo. Y en ese archivo, pues van a ir la base de datos, ¿sí? La base de datos. ¿Y qué contiene la base de datos? La base de datos contiene table space. ¿Sí saben leer estos simbolitos? ¿Sí? ¿Alguien me puede decir esta notación de qué tipo es o de quién es o cómo le llamamos a este tipo de notación en las bases de datos? Pata de gallo. Pata de gallo. Perfecto. Entonces me dice, a ver, esto que está en los rectángulos son mis elementos lógicos. Lo que está en una especie de un cilindrito es mi archivo físico. Perfecto. Entonces el archivo de datos puede contener, mejor dicho, la base de datos puede contener uno o varios table space. ¿Sí? La base de datos puede contener uno o varios table space. Ok, un table space puede estar guardado en varios archivos de datos. Ya veremos que puede haber varios archivos de datos, no nada más uno. Ok, perfecto. Pero un table space tiene uno o varios segmentos. ¿Sí? Ahorita vamos a ver qué son los segmentos. Y dice que un archivo de datos, su relación es un segmento puede tener uno o varios archivos de datos y un archivo de datos puede tener uno o varios segmentos. ¿Sí? Ok. Los segmentos tienen uno o varias extensiones. Ok, y ahorita vamos a ver qué es un table space, qué es un segmento, qué es la base. Bueno, la base de datos ya saben que es una colección de objetos. Vamos a ver qué son las extensiones. Ok, y entonces dice, ok, las extensiones, ¿sí? Los archivos de datos pueden tener una o varias extensiones, pero las extensiones solamente pueden estar en un archivo de datos. Esto es bien importante, chavos, es bien importante porque ahora que hagan sus prácticas, ahí les dice muchas cosas. Entonces, esto es muy importante que sepan todo esto. Después, las extensiones, sí, las extensiones pueden tener uno o varios bloques. Ya veremos qué es un bloque. ¿Ok? Y un bloque puede contener uno o varios bloques del sistema operativo. Recordarán cuando estábamos viendo la transferencia de cómo hace el writer o load writer, que dependiendo los bloques, les decía que esto va en concordancia con el del sistema operativo, cómo maneja los bloques del sistema operativo, y a eso se sujeta o a eso vamos a tener que configurar que estos bloques sean un múltiplo de ese bloque del sistema operativo. ¿Sí? Les decía que dependiendo la transferencia en bloques de mi sistema operativo tendría que ser este tamaño de bloque. Perfecto, entonces dice un bloque puede tener uno o varios bloques de sistema operativo. Uno en el caso de que sean iguales o bloques si son múltiplos del tamaño del bloque del sistema operativo, pues serían varios. Perfecto, y esos bloques, el archivo de datos puede tener uno o varios bloques del sistema operativo. Así es como la base de datos se divide o divide sus estructuras de almacenamiento para poder guardarlas en un disco, para poder guardarlas en el archivo de datos. Y vamos a ver, este es el archivo de datos, entonces el archivo de datos está físicamente en un disco. Ahí está, en un disco. Y esos archivos de datos puede tener, o tiene, mejor dicho, los datos de la base de datos en table space, en segmentos, en extensiones y en bloques. Y obviamente pues también tiene los bloques de acuerdo al sistema operativo. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué es un table space. Esto ya lo vieron, ya es teoría, esto lo saben, pero bueno, vamos a verlo. ¿Qué es un table space? Dice, los espacios de tabla o table space son una estructura lógica que conceptualmente se sitúa entre la lógica de la base de datos y la estructura física que almacena los datos. En la base de datos se manejan objetos a nivel lógico como las tablas,
las columnas, filas, vistas, índices, etc. La información de estos objetos se tiene que almacenar en archivos de datos. Oracle crea los table space como un elemento intermedio entre el nivel lógico y el nivel físico de la base de datos. Relaciona ambas ópticas para optimizar el funcionamiento del sistema. ¿Ok? Es decir, si yo quiero crear mi base de datos, la voy a crear en un elemento físico que se llama table space. Pero ese table space pues tiene segmentos, tiene más elementos que los va a guardar en un fichero físico que es el archivo de datos, el data file. Y ese data file tiene una extensión. En Oracle pues es ORCL de Oracle. ¿Ok? O DBM, o DBF, perdón, de base de datos, DB. Dependiendo cómo el gestor que estemos usando le va a dar una extensión. Yo les decía, por ejemplo, en nuestra presentación, pues el archivo físico es Introducción a la Arquitectura de RDBMS Oracle.db. Ese es mi archivo físico, así es como lo guardé y así es como se los pasé. Pero ahí en ese archivo físico hay láminas. Esas láminas son las cosas lógicas. Si yo quiero ir a la lámina 3, pues voy. Para eso tengo que llamar mi archivo físico y ir a la lámina 3, a la lámina 5, a la lámina 50, etc. Esos son los fines. Así es. Entonces yo mi base de datos la guardo en un archivo que se llama, ya les decía, producción, nóminas, etcétera, DBF, o ahora CL, o como la extensión que me permita mi gestor de base de datos. Ese es el archivo físico. Cuando yo quiero trabajar con la información que hay ahí, pues obviamente pues yo me firmo, ejecuto en este caso el PowerPoint, allá sería el Oracle, el DB2, el MySQL. Ya lo traigo. Ahora sí, ¿qué archivo o qué base de datos vas a trabajar físicamente? Pues voy a trabajar físicamente en la base de datos de producción. Entonces busca un archivo que se llama producción y lo carga a la memoria, lo carga al gestor de base de datos y ahí empiezo a interrelacionar mis objetos lógicos con mi objeto físico. Igual aquí, yo busco mi archivo donde guardé mis diapositivas, todas. Primero ejecuto PowerPoint, después abro ese archivo, ¿sí? Que sería mi base de datos, y en ese momento me carga todos los elementos lógicos que tiene ese archivo. Es algo muy semejante, chavos. Entonces, yo agarro, me conecto a mi base, ejecuto mi base de datos SQL Plus o con el comando que se ejecute. En ese momento, si tengo por default la instancia, ya vamos a ver luego los archivos de parámetros, pues carga una instancia. En este caso, yo a mí cargaría mis diapositivas, mis 50 diapositivas. Entonces allá cargará todos los elementos de esa base de datos y a través de los elementos lógicos como las tablas, las vistas, las columnas, los renglones, todo eso, pues trabajaré. Una vez que yo ya comprometo las secciones, como vimos, las herramientas, los programas que ayudan a gestionar la base de datos, cuando se ejecuta algún proceso de segundo plano, algún proceso a demonio, pues va a ir y va a guardar físicamente allá. Igual yo acá, si estoy trabajando en mi presentación, estoy haciendo modificaciones, cuando le doy que salve, pues va y lo guarda físicamente en el disco, en mi directorio donde está. Es algo muy semejante, chavos, es una analogía muy, muy ejemplificativa. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta de lo que es un table space. No, al parecer no. Ok. Vamos a seguir. Veamos. Esta imagen es muy ilustrativa, muy didáctica. Dice, funcionamiento de los tables space. Relaciona los archivos de datos con las tablas. Ok. Ya decíamos que podemos tener más de un archivo de datos. ¿Sí? Aquí tenemos 3 archivos de datos. Vamos a suponer que tenemos 3 archivos de datos. Ya decíamos algo muy importante. Un table space puede estar en 2 archivos de datos. Perdón. Sí, en 2 archivos de datos. Y una tabla puede estar en 2 archivos de datos,
pero no puede estar en dos table space. ¿Sí? Por ejemplo, en la imagen 1, tenemos el table space 1. Puede ser table space productivo, puede table space finanzas, no sé, cómo se llame. Bueno, ahí tenemos dos archivos de datos. ¿Sí? En el primer archivo de datos tenemos la tabla 1 y la tabla 2 y parte de la tabla 3. Como esa tabla 3 en este archivo de datos es muy grande, recuerden, bueno, también les comentaba, o si no les comento, y sí se los comenté cuando pasamos los puros chavos, que las bases de datos no son tan pequeñitas como las imaginamos o como las hacemos didácticamente. Una verdadera tabla o una verdadera base de datos es de miles de millones de registros. Les ponía un ejemplo, la base de datos del INE. Somos algo así como 60, 70 millones de personas que son votantes en este país. Entonces, esa base de datos, pues al menos es de ese número de registros, con todo lo que eso conlleva, nombre, curva, o sea, todos los datos que damos. Ok, entonces esos son bases de datos muy grandísimas. Entonces, la tabla 3 no ocupo en el archivo de datos número 1. Por lo tanto, alguna parte, y eso lo hace físicamente, y eso acuérdense que hay procesos de servidor, procesos de segundo plano y procesos de servidor que lo hacen y lo arreglan de tal manera que lo pueden repartir en otro archivo de datos. Dice, ok, una parte está en el archivo de datos 1 y otra parte está en el archivo de datos 2. Además, el archivo de datos 2 pues tiene la tabla 4, la tabla 5 y la tabla 6. Pero todas estas tablas, ¿alguien me puede decir a qué table space pertenece, chavos? A este table space. Decíamos que un table space puede estar en dos archivos diferentes, pero una tabla no puede estar en dos table space diferentes. Es decir, la otra parte de la tabla 3 no puede estar en el table space 2. No. Solamente pertenecen a un solo table space, aunque el table space esté repartido en 3 discos, 10 discos, 20 discos, pues en esos 20 discos puedo repartir la tabla, pero solamente del table space 1. No puedo decir que otra parte de la tabla 3 está en el table space 2. No, eso no, nunca, jamás. Una tabla pertenece a un solo table space y el table space sí puede estar en varios archivos de datos. ¿Alguna duda, chavos? ¿Alguna pregunta? Acá tenemos, por ejemplo, el table space 2. El table space 2. Él nada más está en un archivo de datos, que es el 3. Y este table space 3 tiene otras tablas. Tiene la tabla 7 y tiene la tabla 8. ¿Sí? Estas tablas son diferentes. No se puede decir que el table space 2 puede tener la tabla 6 también o parte de la tabla 6. No, eso jamás. ¿Ok? ¿Queda claro, chavos? Entonces, los table space pueden tener la misma relación en una base de datos. Los table space pueden tener una misma relación. De hecho, un table space pertenece a una base de datos y todas las tablas que estén en ese table space son exclusivas de ese table space. Yo no puedo tener una tabla en diferentes table space, ¿sí? No puedo. No sé a qué se refiere con relación, chico. Sí, o sea, si varios table space pertenecen a una sola base de datos. Sí, no necesariamente. Yo puedo tener el table space de la producción de la base de datos 1. Puedo tener el table space, de hecho vamos a ver que hay varios tipos de table space, chico. El table space 2 de la misma base de datos.
Nada más que las tablas que están en un table space no pueden estar en el otro, ¿sí? O sea, puedo tener varios table space en una base de datos. Sí puedo. Si a eso se refiere. El table space 1, el table space 2, el table space 3, el table space 4 pueden ser de una misma base de datos. Obviamente las tablas, las vistas, los elementos de los table space son exclusivos de ese table space. No puedo interrelacionar table space del 1 con table space del 2. No, eso no. ¿Ok? No sé si quedó claro. Sí, gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta, chicos? Pregunten. ¿Lo están viendo o no? O yo les pregunto entonces. Ok, estos son los table space. ¿Sí? Vamos con más de table space. Aquí está, por ejemplo, lo que le decía, dice, por defecto, Oracle proporciona los siguientes espacios de tabla. User, o sea, el table space de usuarios, almacena por defecto en lo que los diferentes usuarios de la base de datos almacenan sus objetos. Almacén por defecto en el que los diferentes usuarios de la base de datos almacenan sus objetos. Y que eso ya les decía yo, cuando nosotros creamos un usuario en una base de datos, pues obviamente nos va a dar un espacio. Ya verán cuando hagan la práctica de usuarios, les va a dar, ok, de qué tamaño quieres que sea el espacio donde va a guardar sus objetos. O sea, ¿cuáles son los elementos de cada uno de esos usuarios? ¿Por qué? Porque cuando ustedes se conectan, ya les decía, busca qué objetos de la base de datos son de ustedes. ¿De dónde los busca? Pues aquí en este table space, ¿sí? En este lugar, ¿sí? Entonces, guarda y dice, ok, es el usuario Juan Pérez. Ok, el usuario Juan Pérez tiene todos estos objetos. Entonces, estos son sus objetos. Esto es lo que le tienes que cargar a él para que él pueda trabajar, pueda hacer su trabajo. Ok, eso me lo da, lo gestiona la base de datos. El otro table space, que es el system. Incluso les digo, si ya hicieron su instalación, ya les debió de haber pedido al menos el sysaus y el temporal. Muchas bases de datos no se instalan si no creamos nuestro table space temporal. Bueno, en este caso el system, dice, para los objetos del sistema como el diccionario de datos. El table space system, acuérdense que aquí guardan tablas, objetos, lo que sean estos table space. Entonces, en el table space system, lo que guarda es la base de datos de la base de datos. O sea, el famosísimo diccionario de datos. La definición, el nombre de las tablas, el nombre de las bases de datos, el nombre de columnas, el tipo de columnas, quién lo hizo, datos del usuario, etcétera. Todo el diccionario de datos que me permitirá después saber ciertas cosas de mi base de datos. Eso se guarda en el Table Space System. System, que es, de su nombre lo dice, o sea, datos del sistema, ¿sí? El sysaus dice, para componentes adicionales de la base de datos, como por ejemplo el repositorio de Enterprise Manager o el administrador de empresa. Sí, nosotros creamos o se crea este sistema auxiliar que es algo así como, también podemos tener un respaldo del sistema, o tenemos algunos otros elementos propios del gestor de base de datos. Bueno, pues como estos nosotros podemos crear el table space productivo, por ejemplo, donde vamos a guardar todas nuestras tablas. Recuerden que ustedes asocian sus tablas, sus vistas a un table space, chicos. Es un almacenamiento lógico, que ya después vemos que lo lleva a un archivo de datos, data file, ¿sí? Bueno, pues ya lo hace. Estos son a los mínimos, incluso les decía que en algunas instalaciones del Oracle no está por default el sysaus, entonces nos pide que lo creemos o que creemos al menos los parámetros de cuánto va a ser, de qué tamaño, extensiones, etcétera, todo. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda con respecto a esto, chavos.
¿No? No. Ok, vamos a avanzar. Naturalmente, dice, podemos crear otros table space y asignarles los archivos de datos que deseemos. Los table space se dividen en segmentos, estos en extensiones y las extensiones en bloques. Ya lo veíamos allá cuando hicimos la relación. Un table space puede abarcar más de un fichero, ya lo decíamos, que un table space puede estar en 2 archivos de datos. Cada fichero, sin embargo, se asigna solamente un table space, ¿sí? Es decir, nosotros no podemos tener varios table space en varios ficheros, ¿sí? Si nosotros tenemos el archivo 1 y el archivo 2, pues obviamente nada más van a pertenecer al table space 1, al table space productivo, etcétera, ¿sí? Nosotros tendríamos que asignar otros archivos de datos a otros table space. Aquí dice, vean, aquí se ve, que, bueno, está un poco chica la, a ver si vamos a... Ahí está. Sí. Por ejemplo, los archivos de datos o el table space tiene segmentos. Y aquí está el segmento 1. Y luego dice, ok, el segmento puede tener extensiones. Por ejemplo, aquí el segmento 1 tiene la extensión 1 y la extensión 2. El segmento 2, en este archivo de datos, en este table space, tiene segmento 2, 1, 2, 3. Acá está mal escrito, chicos. No, está bien. 1, 2. Aquí tiene el segmento 2. Sí, en el primer segmento está mal escrito. Ahí debería ser 1 de 1 y 1 de 2, no al revés. En el segmento 2, ¿sí? Ok, tengo la extensión 2 de 1, 2 de 2, 2 de 3, 2 de 4 y 2 de 5. En el segmento 2 tengo 5 extensiones. Segmento 3, tengo una extensión, pero la extensión, además, hay bloques, ¿sí? Hay bloques. La extensión se compone de bloques. Y ahorita vamos a ver qué son los bloques. Ok, no sé si esta imagen les queda clara, esto que dice aquí queda claro, chavos. Ya sabíamos que un table space puede estar en varios archivos de datos, ¿sí? Y ya lo veíamos allá con tablas, con vistas, con más. Aquí ya lo estamos viendo con información, con los segmentos, con las extensiones y con los bloques. Hagan de cuenta que nosotros cuando guardamos nuestra presentación, esta presentación que yo hice, cuando yo la guardé en el disco, pues la guardó en su forma de él, en su forma de cómo guarda. Ya también vamos a ver los tipos de cómo se guarda esta información en una base de datos. Bueno, la guardó, no sé si en binario o en algún elemento, de tal manera que él distribuyó sus segmentos, sus bloques, para poder guardarlos físicamente en el disco. Cuando yo lo abro a través de mi PowerPoint o de donde hice la presentación en Gallery, en presentaciones de Google o en lo que sea, pues ya lo traduce a algo que yo pueda ver. Pero cuando lo pone ahí abajo, pues además pone segmentos, pone extensiones, pone bloques, ¿sí? O sea, código binario que si yo quiero leerlo directamente desde el archivo físico que está en el disco, pues posiblemente no lo entienda o vea puros garabatos o vea puros numeritos, puro código binario, puro código ASCII, no sé. De tal manera que no lo puedo interpretar, no puedo interpretar las imágenes, no puedo interpretar los textos. Pero si los abro a través del aplicativo con el cual los guarde, pues entonces ya lo puedo ver. Es así la base de datos. La base de datos nosotros en el modelo lógico, cuando estamos creando nuestras tablas, pues ahí vemos, sabemos qué tabla es, profesores, calificaciones, alumnos, ventas, compras, facturas, etcétera. ¿Ok? Cuando la guardamos allá abajo en el disco, pues quién sabe cómo lo guarda el disco, dónde meta los segmentos, dónde ponga eso. Yo sé que lo hace así. Y si yo quiero verlo allá abajo, pues no voy a poder ver, no voy a poder identificar mi tabla. Yo voy a ver información, datos ahí, pero
pues no los voy a poder asociar como los asocio cuando lógicamente o conceptualmente veo mi base de datos. ¿Ok? Entonces, así está, chavos. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chavos? ¿No? No, parece que no. Algo más de teoría sobre el table space. Dice, en cada table space existen, existen segmentos que están relacionados directamente con el objeto de la base de datos. Ya les decía, esos segmentos pueden ser de una tabla, de un índice. Ya los guarda, así los guarda físicamente la máquina. Hay tres tipos de segmentos. Segmentos de usuario. Dice, los segmentos de usuario almacenan los objetos de base de datos creados por los usuarios. Por ejemplo, segmentos de datos almacenan los datos de las tablas, incluidas las particionadas y las tablas en clúster, que son tipos de tablas avanzadas. Esto no lo abarcan los temas, chavos, las particionadas y las de clúster, pero son bases de datos, o son tablas que se almacenan así para una mayor manejabilidad y mayor cantidad de datos a guardar. Pero bueno, ese es otro tema. Eso no sé, la verdad no sé, no he visto el programa de base de datos distribuidas, no sé si usan este tipo de tablas, creo que sí, ahí sí. Ok, los segmentos de índice. O sea, acuérdense, los segmentos de usuario se dividen en tres también. Este es el primer segmento. Los segmentos almacenan los datos necesarios para la creación de índices. ¿Sí? Ok, esos segmentos de índice me dicen qué información voy a tener que guardar para poder crear los índices. Los segmentos de tipo LOB, para almacenar los datos de tipos grandes de Oracle, CLOB y BLOB. Ahí son tipos de datos o es una característica que tiene Oracle para almacenar pues, páginas o incluso un libro ahí, ¿no? En este tipo de datos. Esos son los segmentos, esos son los tres segmentos de usuario que se guardarían allá abajo. Luego dice, vienen los segmentos de anulación, el undo, al regreso. Se almacena la información necesaria para revertir cambios realizados en los datos. El uso típico es la ejecución de la instrucción rollback, aunque hay muchos más, ¿sí? Entonces, ahí se está guardando, en esos segmentos de anulación se están guardando información que nos va a servir para anular alguna instrucción que no haya sido comprometida o que no haya sido confirmada. Recuerden que una vez que se confirma ya se guarda ya en el disco y ya es muy difícil manejarla. Pero bueno, también esta información se guarda en un segmento, en el disco, en algún lugar, ¿sí? Y después la podemos utilizar para revertir o para rehacer alguna instrucción. Y los segmentos temporales, estos son los tres tipos, segmentos de usuario, y el segmento de usuarios tiene tres. El segmento de anulación es el segundo y ya lo vimos. Ahora vamos a ver el segmento temporal. Dice, almacenan datos intermedios que Oracle necesita para complementar consultas o instrucciones complejas que relacionan una gran cantidad de datos. Por ejemplo, la creación de índices, el select distinct, las uniones, las intersecciones, el agrupamiento. Esto lo almacena en segmentos temporales que requieren para almacenar o ordenar. Ya les decía, imagínense la base de datos del INE, ¿sí? Y que la quieren ordenar por orden alfabético, o sea, necesita un montón. Entonces ahí lo almacenan en unos segmentos temporales para poder hacerlo. Estos segmentos los crea y los elimina Oracle, o sea, él los hace automáticamente. El mismo segmento puede estar presente, fíjense, el mismo segmento puede estar en más de un archivo de datos, ya lo vimos. Esta idea se usa para segmentos que almacenan datos de objetos con mucho contenido. Para explicar muchas veces esta relación segmento-tabla, dice, para explicar muchas veces se relaciona, segmento-tabla, pero realmente los segmentos almacenan otros objetos. Es decir,
nosotros podríamos decir, mi tabla es un segmento. No, pero ya vimos que también pueden ser los índices, las listas, sí, instrucciones, o sea, muchas cosas. Perdón, ahí me atropié, no sé si quedó claro esto. ¿Cuántos tipos de segmentos hay? Son 3. El usuario, el de anulación y el temporal. El de usuario tiene 3 subtipos, ¿sí? Son los de datos, los de índice y los de objetos grandes, ¿sí? Y segmentos temporales, nos sirve para crear o complementar consultas, cuando hacemos consultas, pero que las queremos ordenar, o queremos crear los índices, o queremos filtrar, etcétera. Esto lo guarda o lo hace como un segmento temporal. Ok, no sé si queda claro, chavos, o si tienen alguna duda. No los escucho. No, Inge. No, no, de parte de ayuda. Ok, ¿y qué es un segmento, chavos? Bueno, esto ya lo habíamos visto. Lo que pasa es que lo hice grande. Cuando lo hago grande, no se va. Ok. Por ejemplo, veamos un ejemplo de lo que es un segmento. Por ejemplo, dice, en la instrucción 1, en el Create Table Obras, título Varchar 30, dice, estamos creando una tabla que se llama Obras, con un campo que se llama Título, que es de tipo Varchar de 30, Varchar 2. Entonces, nada más tiene una columna, por así decirlo. Dice, solo crearé un segmento para almacenar los datos de tabla. Sin embargo, fíjense, acá abajo, el Create Table Obras, ¿sí? Donde ya lleva un ID obra, number, es de tipo número, es primary key, tiene un título que es varchar 30 y es único y tiene un texto club. El texto club ya les decía que ahí podemos guardar incluso libres para guardar, es un tipo de dato que se guarda mucha información. Dice que al menos, bueno, déjenle bajar tantito aquí para que se vea completo, ahí está. Sí. Dice que solamente se creará algún segmento para almacenar los datos de la tabla, pero si yo aplico la siguiente instrucción en mi línea de comandos o como quiera, ahí en mi base de datos Oracle, ¿qué hará? El segundo ejemplo dice, creará al menos estos segmentos. Un segmento para los datos de la tabla obras, ¿ok? Un segmento para los... Otro para el índice de la clave principal, ¿ok? Porque ahí está primary key. Otro para el índice de la restricción única sobre la columna título, ¿ok? Título varchar único, otro segmento ahí. Otro para los datos club, y otro de tipo índice para relacionar los datos club con las filas de la tabla, ¿sí? Es decir, si va a ser con primary key con el ID de la obra, entonces yo tengo que estar relacionando todos los textos. Recuerden que una base de datos, chavos, así, aunque tenga estas restricciones, esta tabla, ustedes la pueden colocar en el orden, ustedes pueden insertar los datos en el orden que ustedes quieran. Primero el ID de la obra 1, luego el de la 1.000.000, luego el de la 5, luego el de la 20, luego el de la 400, ok. Bueno, pues entonces tiene que ordenarlos y tiene que asociar el texto club. Por eso es que necesita un segmento para hacer eso. ¿Ok? Esto es lo que estaría. Entonces aquí hay varios segmentos que se crearían de acuerdo a mis necesidades, de acuerdo a las características. No sé si tengan dudas, preguntas, chavos. Recuerden que para nosotros es esto, nosotros lo vemos así. Y a nosotros no nos importa en un momento dado, cuando somos nada más diseñadores o cuando somos operadores de una base de datos, pues no nos importa en qué segmentos están o cómo están. Pero cuando ya somos administradores, pues ahí sí ya nos importa, porque ahí sí ya nos importa que nuestra base de datos esté óptima,
Y nos importa saber cómo están guardados los datos. Nos importa saber en algún momento qué responder cuando nos pregunten, oye, ¿por qué está muy lenta? Oye, ¿por qué esta tabla de esto? Oye, pues porque es una tabla muy grande, es una tabla en la que creaste varios niveles de agrupación, en la que creaste varios segmentos. Entonces, crea varios segmentos, crea elementos que la van a hacer eficiente, pero que va a afectar en tu rendimiento. Por eso es que está eso. Si tú nomás la dejas solita como el título y su ID de obra y ya, pues bueno, a lo mejor no se tardará tanto, pero si quieres que lo vaya ordenando, porque al final de cuentas nosotros lo ponemos así y lo podemos poner en el orden, en el desorden que queramos, pero cuando nosotros lo veamos en alguna vista o ejecutemos alguna vista, a nosotros nos va a pasar ordenadito, pero todo eso incluye recursos. Todo eso incluye segmentos, datos que está guardando físicamente. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí, chavos? Creo que ya no están, chavos. Ya se fueron. Sí, sí estamos, pero al menos yo no tengo dudas. Ya se aburrieron. Segmentos, ahí está lo que es segmentos, chavos. Extensiones. ¿Qué son las extensiones? Dice, los segmentos se dividen en extensiones. Las extensiones son divisiones dentro del segmento que permiten asegurar que el sistema tiene reservado un conjunto de bloques contiguos en el disco. Es decir, las extensiones evitan fragmentar en exceso los discos. El funcionamiento es el siguiente. Cuando hemos llenado un segmento, entonces se añade una extensión. El tamaño de la extensión se puede calibrar o lo podemos configurar más que calibrar. Y eso significa que se amplía el segmento en el tamaño de dicha extensión. Es decir, se reserva ese espacio. De esta forma, los bloques siguientes hasta llenar las extensiones que se añaden, tendremos la seguridad de que irán contiguos en disco, disminuyendo su fragmentación. Como es lógico, una extensión está asociada a un solo archivo. ¿Qué es contiguo, chavos? ¿Qué es contiguo? A ver, Sahad, dígame qué es contiguo. Que los datos o todo o sea, no se repitan. Contiguo, que no se repitan. No. Erwin, creo que Erwin nomás pasa lista y se va. ¿Quién más está por ahí? Ay, no, aquí estoy. A ver, Erwin, dígame usted qué es contiguo. ¿Qué entiende por contiguo? Pues que son como individuales. Bueno, pertenecen, bueno, están al Sí, sí, bueno, sí, son individuales. A ver, ¿Saraí está? No, creo que Saraí no está. Jennifer, ¿está Jennifer? No está Jennifer, ya se fue Jennifer. Contiguo es que está uno detrás del otro, chavos. Es como cuando se formaban en la primaria. Sí, pues, alguien estaba hasta adelante y luego le seguían contiguamente sus demás compañeritos hacia atrás. O sea, está uno detrás de otro, o sea, seguidos. No es decir que estén al azar o que estén dispersos, que uno esté por aquí, otro por allá, otro por allá. No, están formados, están de forma contigua, uno detrás del otro o uno junto al otro. Eso es ser contiguo. Entonces, dice que estas extensiones nos permiten
divisiones dentro del segmento para asegurar que el sistema tiene reservado un conjunto de bloques contiguos. Es decir, que si hay cierta información que pertenece a algo, la dejamos ahí juntito. Eso nos va a ayudar a que sean mucho más rápidas nuestras búsquedas, nuestras consultas, ¿sí? Sin embargo, si nosotros tenemos un disco defragmentado, un disco donde tenemos una parte aquí, otra parte en otro lugar, otra parte en otro lugar, el tratar de juntar todos esos segmentos o todas esas extensiones, pues nos va a llevar tiempo. Luego pues hay que ordenarlas. Perdón, chavos. Pues eso ocasiona pérdida de tiempo. El que estén regadas, el que estén dispersas, es como cuando en una fiesta, ¿no? En una fiesta, pues están todos, pues cada quien cuando llega a la fiesta, pues si llegan juntos, llegan de manera contigua, pero una vez en la fiesta, pues se dispersan, uno está por un lado, otro está en otro grupo, otro en otro grupo, y cuando los quieren juntar todos al final, cuando ya se van a ir todos de manera contigua, ya se tienen que ir, pues hay alguien tiene que irlos a buscar, o estarles gritando, oye, vámonos, otra vez se juntan y ya se van de manera contigua, o sea, juntos. Esa es la analogía. ¿Ok? Dice, el funcionamiento es el siguiente. Cuando hemos llenado un segmento, entonces se añade una extensión. El tamaño de las extensiones se puede calibrar. Bueno, ya decíamos todo eso. Es decir, las extensiones nosotros podemos determinar de qué tamaño van a ser esas extensiones. ¿Sí? De tal manera que nosotros le decimos, ok, yo voy a crear, por ejemplo, eso es un ejemplo y así lo van a hacer en sus prácticas. Por ejemplo, dice, yo voy a crear una tabla o un table space o esto con un tamaño determinado de 10K. ¿Ok? Pero en el caso de que se llenen, esos 10K, de que ya se llenen, pues entonces vas a hacer una extensión. Ya tengo el segmento de tabla, ahora vas a extenderlo, vas a hacer una extensión. 1, 2 o 3, no sé cuántas extensiones. ¿De qué tamaño cada una de esas extensiones? Ah, pues si primero fue de 10K, la siguiente extensión, pues de 5K. Ok. ¿Y cuántas puedo hacer como máximo? Pues puedes hacer 3. Nosotros todo eso lo damos, le decimos cómo queremos que se incremente. Cuando ya se llene, pues ok, increméntalo. ¿Cuántos incrementos vas? 1. Ah, ok, me dijeron que 3. Cuando llegue el tercero, entonces ya habrá alguna alerta, ya habrá algo que me diga el sistema gestor de veces, aguas, porque te estás acabando el espacio de tus segmentos. Ya extendiste al máximo, ya hiciste tus máximas extensiones, ¿sí? Ya tu máximo tamaño de segmento con las extensiones es tanto, ¿sí? Aguas, tienes que redefinir o tienes que hacer otra cosa, ¿ok? Entonces, pero lo hace, por eso dice, te reservo el espacio de tal manera que cuando vayas a ocupar ese espacio, pues ahí te pongas, que esté contiguo, no que esté regado, porque si yo te pongo que donde haya espacio, es como la memoria de acceso aleatorio, donde haya espacio, pues te va a tardar más en hacer tu búsqueda, tu inserción, tu actualización, lo que tengas que hacer. ¿Por qué? Porque está todo regado. No, tratemos de que esté contiguo, de que esté formado. ¿Ok? No sé si quedó claro, chavos. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto de las extensiones? No, Inge. Ok. Seguimos. Bloques de datos. ¿Qué es un bloque de datos? Decía que el bloque de datos es el elemento de datos más pequeño distinguible por Oracle. Así como el bit es la unidad más pequeña distinguible por una computadora, aquí el elemento es el bloque de datos. Dice, cada extensión, oigan, cada extensión, o sea, de las extensiones que hicimos de mis segmentos, consta de una serie de bloques, ¿sí? El tamaño del bloque se puede configurar por parte del DBA para optimizar el rendimiento. El tamaño de bloque de datos debe cumplir que sea múltiplo del tamaño de bloque del disco del sistema operativo. Es decir, si un disco concreto del sistema operativo tiene un tamaño, perdón, a ver. Es decir, si un disco concreto
el sistema operativo tiene un tamaño de bloque de 16K, solo podremos asignar tamaños de bloque de pues, los 16K o 32K o 48K o 64K. O sea, debe ser múltiplo de este. Y ya les decía por qué, chavos. ¿Alguien me puede recordar por qué tiene que ser múltiplo de eso? ¿Por qué tiene que ver mucho el tamaño de bloque del sistema operativo con el tamaño de bloques que yo pueda poner en mi base de datos? Ya les decía, porque esa es la transferencia que hace el sistema operativo, esa es la cantidad que cabe en esa carreterita, en ese cable. Si yo nada más puedo transmitir 16K. Ok, si puedes transmitir 16K, entonces yo mi tamaño mínimo de bloque debe ser de 16. Es decir, que en una sola transferencia llenes mi bloque de datos de mi extensión. ¿Ok? Pero también lo puedo poner del doble. ¿Por qué? Porque tú en 2 lecturas podrás llenar ese segmento. ¿Qué pasa? A ver, nomás imagínense bajo esta lógica. ¿Qué pasa si yo coloco bloques de datos que no son múltiplos de 16, chavos? Hagan de cuenta que yo pongo mis bloques de datos de 20. ¿Qué va a pasar ahí? A ver, díganme. Usen la lógica. ¿Qué va a pasar? Se divide, ¿no? Entonces, A ver. El que habló el último. Adelante, chico. No tenga miedo. Creo que no sé quién es el otro chico que habló al final, pero ¿no se perdiera algún dato? No se perdería algún dato. Bueno, se perderían. No se perderían. ¿Qué pasaría? En este caso no. Cuando yo defino mi bloque de mi base de datos de 20K y el del sistema operativo es de 16K, no se pierde. ¿Qué pasa? ¿Habría como una especie de desborde si es mayor? No. No, tampoco es desborde. Sí pasa todo eso, pero en diferentes condiciones. Fíjense bien, dice, ok, el sistema de bloques del sistema operativo transmite o su buffer es de 16K. Eso quiere decir que él es capaz de ir y tomar de la memoria 16K y bajarlos al disco. Si mis segmentos son de 20, entonces él va a ir, va a agarrar 16 y lo va a colocar en uno de 20. ¿Y qué va a pasar? 4 bytes se van a quedar, ¿qué? Vacíos. Tú lo definiste en tu base de datos de 20, pero yo, sistema operativo, solamente puedo traer bloques de 16. Entonces yo voy, te traigo una lectura de 16, te lo pongo ahí en ese bloque, en esa extensión, digo, en ese bloque de datos. Tú lo tienes de 20, sí cabe, pero yo te dejo 16. Tú vas a perder 4 en tu base de datos. ¿Por qué? Porque la siguiente vez que yo voy y traigo otros 16, yo ya no lo voy a poder colocar en tu bloque 1, porque tú ya está ocupado, ya no, ahora sí ya no cabe. Entonces yo no te lo puedo colocar aquí. Yo voy y coloco los 16 en otro. Entonces voy a la siguiente bloque de datos. Como sigue siendo de 20, pues otra vez te quedan 4. Y así te va quedando información. O sea, no es óptimo eso. Ok, ahora si defino los bloques de datos de 10, por ejemplo. De 10, por ejemplo, no va a tener dónde, ahí sí va a haber desbordamiento, ahí sí va a haber batillo, porque va a decir, ok, yo traigo 16, ¿dónde te los pongo? No tienes ningún lado donde yo te los ponga. Entonces, ¿qué hago? Marco error, y lo marca, chavos. Cuando ustedes lo configuran, lo marca error, oye, ahí hay una inconsistencia. ¿Cómo te voy a traer un bloque de 16 y te lo voy a poner en bloques de 10? No puedo hacer eso. Yo no hay espacio para que yo pueda entrar a eso. Ok, pero si yo los pongo de 16, entonces agarro, voy, leo, aquí en bloque 1, voy, 16, bloque 2, porque son de 16. O si son de 32, entonces voy,
agarro, leo 16, ¿dónde hay? Aquí en el bloque 1, ahí dice, está, ok, otros 16, ok, como es de 32, es en el bloque 1, pues lo pongo en el bloque 1, voy por otros 16, ya no cabe en el bloque 1 porque ya se llenó, pero el bloque 2, otra vez, sí, es de 32, estos 16, ahí está. Eso es así como operan. Les decía que esto se los expliqué de una manera muy general, pero así es como funciona. Entonces, por eso es que tiene que ser. Si no está adecuadamente, pues vamos a perder información. Supónganse que yo agarro y digo, de 16, 30, yo lo pongo de 31, pues ahí voy a perder más espacio. Siempre me van a quedar 15, 15, 15, ¿por qué? Pues mi tamaño es. Entonces, si mi tamaño es de 15, de 14, depende de lo que sea, hay que ponerlo de múltiplos, chavos. ¿Ok? No sé si quedó claro el ejemplo o no, chavos. Sí, sí, quedó ¿No? claro. Sí. Ok, dice, en el bloque de datos de Oracle, los datos se organizan en filas. Así se asegura que cada fila se almacene junto en el bloque de datos. Además, en cada bloque se graba una cabecera con información general del bloque, de la tabla a la que pertenece y de las filas que almacena. El espacio libre del bloque está en el interior, de modo que la cabecera y la información de las tablas crecen hacia el interior del bloque, o sea, hacia adentro. ¿Ok? Vamos a ver aquí, ahí está cómo está definido. Dice la ilustración de funcionamiento del bloque de datos, suponiendo que el tamaño de bloque es de 16 y un tamaño de bloques del sistema operativo de 4. ¿Sí? El bloque de datos yo lo defino de 16 y el bloque de disco o el sistema operativo dice que él puede transmitir solamente bloques de 4. Entonces, en un bloque de datos, ¿cuántos bloques de 4 van a caber, chavos? Pues 4. 4 por 4, 16. Es le decía, agarra y dice, viene el primer bloque, ¿sí cabe? Ok, lo pongo aquí. Acuérdense que es hacia el interior. Son mis... Acuérdense que dice que tiene una cabecera, tiene una información de la tabla, información de las filas, luego hay un espacio libre y luego el espacio que ocupan las filas y ahí lo va a ir colocando hacia el interior, o sea, hacia abajo. Va a ir colocando mis bloques de datos que trae del disco, ¿sí? O que yo veo aquí en los bloques en la base de datos, este bloque va y lo trae al disco, este bloque va y lo trae al disco, o viceversa, cuando lleva del disco hacia los bloques de datos, hacia la memoria, hacia mi espacio de trabajo, pues los llevará de 4 en 4, por eso es que debo de ser cuidadoso en la elección de esto. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, chavos. ¿No? No. Bien, entonces vamos bloques de datos. Entonces ya vimos table space. Table space tiene segmentos. Los segmentos tienen extensiones y las extensiones tienen bloques de datos. Perfecto, chavos. Todo esto son preguntas de examen. Bueno, ¿y cómo hace la gestión física de los archivos de datos? Dice que Oracle puede gestionar los archivos de datos de varias formas. Ya les decía, anteriormente les conté. Con archivos normales del sistema operativo. Con archivos normales. El caso más fácil y habitual, la gestión de los archivos se delega al sistema operativo, lo que implica que se puedan copiar, borrar o examinar como cualquier otro archivo del sistema. ¿Sí? Okay, esos archivos de datos, esos archivos, pues pueden ser así, nosotros le podemos dar un del, un iris, un remove, o sea, cualquier instrucción lo podemos copiar, borrar o examinar. Obviamente como archivo de sistema. Recuerden ustedes que un archivo de sistema, un archivo que está ahí abajo, pues no lo podemos ver como lo vemos en la base de datos. Es lo que les decía, si yo quisiera ver esa presentación desde el sistema operativo, pues a lo mejor no veo más que puros unos y ceros.
Pero si yo ya lo veo a través de su aplicativo, a través de donde fue creado, pues ya se ve así con las imágenes, las láminas que le estoy presentando. Igual, esos archivos de datos, los archivos físicos que están ahí abajo en el disco, pues yo los puedo copiar o eso con los comandos del sistema operativo, ¿sí? Pero a la hora de querer verlo, pues posiblemente no lo veré, no veré el contenido como imagen, como tablas, como información, sino lo veré como código binario o el código en el que los guarde. Esa es la manera de gestionar como sistema operativo. Como particiones RAW. En este caso, todos los archivos de datos se integran a una estructura que desde el sistema parecería un archivo binario normal. La única finalidad es ocultar los archivos contenidos en la práctica. Bueno, en la práctica no se usa este. Es decir, en este de particiones RAW, pues lo ponemos allí como el sistema los va a manejar, pero los ocultamos. Nosotros no sabemos o no podemos manipularlos como si fueran el sistema operativo, ¿sí? Este realmente en la práctica no se usa, pero nuestros gestores de base de datos pueden tener esta opción. ¿Ok? Luego dice, las gestionadas mediante el Automatic Storage Management, el ASM. Se trata de un sistema de archivos propietario de Oracle que permite que la gestión de los archivos se realice desde una capa propia en lugar de delegarla al sistema operativo. Con el storage, con el Automatic Storage Management, se consigue mayor rapidez y potencia, ya que proporciona numerosas opciones de trabajo. Esta gestión es una gestión propia, es una herramienta propia del gestor de bases Oracle. No todos los gestores tienen, bueno, algunos lo tendrán con otro nombre, algunos se llamarán de algún otro nombre, pero esta es una manera de gestionar los archivos de control, los archivos de datos. ¿Cuántos hemos visto hasta el momento? Pues 3, ¿no? O 1, que es el archivo de datos. Hemos visto 1. Ese archivo de datos pues, se compone, ya vimos de qué elementos. ¿Ok? Dice que la instalación del Automatic Storage Management es una instalación sencilla y sus puntos fuertes es el agrupar archivos y no unidades lógicas. Permite ajustar parámetros de balanceo, redundancia o la integración eficiente de sistemas distribuidos. Al ser un formato propio, o sea, propio de Oracle, requiere dar formato a unidades de disco, sean reales o virtuales, usando este sistema de archivos. ASM se basa en crear grupos de discos, los cuales contienen uno o más discos ASM. Los grupos de discos se manejan como si fueran uno solo para conseguir redundancia y balanceo de carga. Los archivos del sistema ASM se componen con los archivos de datos de Oracle. ¿Sí? Se corresponden, perdón. Es decir, si nosotros podemos dejar, de hecho así lo hacemos nosotros en una instalación tradicional, nosotros utilizamos el manejo de archivos normales, ¿sí? O sea, del sistema operativo. No, les soy sincero, no he usado yo este sistema de manejo automático, administración automática de almacenamiento. No lo he hecho. Dicen que es muy sencillo, que funciona, pero no. Todo lo hacemos a través de los archivos normales. Las particiones RAW, pues ya vimos que eso usualmente no se usa, pues no lo harán. ¿Ok? Entonces veremos nosotros en las prácticas que tenemos, veremos dónde encontrar este archivo, ¿sí? Cómo se maneja, cómo lo copiamos, cómo lo podemos modificar, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Todo esto es importantísimo, chavos. Sé que es mucha teoría, pero si no entienden estos conceptos, a la hora de realizar sus prácticas, luego no entienden qué es lo que están haciendo. No saben por qué lo están haciendo. Sí, entonces, todo esto es
para que vayan entendiendo eso. ¿Ok? Avancemos. Aquí vemos en esta, voy a disminuirle, bueno, que ahí está. Sí. Aquí vemos los elementos lógicos. Ya les decía, hay tres elementos. Los elementos lógicos, los elementos físicos del sistema operativo, está el archivo de datos, o puede ser un archivo de sistema o dispositivo RAM. Y está el otro, que son los elementos físicos del sistema, el famoso Automatic Storage Management. Y pues tenemos cómo funciona, cuál es su relación que puede tener. Si nosotros utilizamos sobre todo el archivo de datos, ¿sí? Este es concretamente el que nosotros manejamos, chicos. Este es el que se maneja, ¿sí? Ya decíamos que este de acá abajo no es disponible, entonces aquí un sistema de archivos, ya les decíamos, una base de datos puede tener uno más table space, un table space puede estar en uno o más archivos de datos, un table space puede tener uno o varios segmentos, un segmento puede tener una o varias extensiones, una extensión puede tener uno o varios bloques de datos y se guardan en uno o varios archivos de datos. ¿Ok? Los archivos de datos, si tenemos un archivo de sistema RAW, pues entonces puede tener 0 o 1, o más bien un archivo RAW puede tener 1 o 0 archivos de datos, ¿sí? Y un archivo de datos puede tener solamente 0 o un sistema RAW. Los elementos físicos del sistema, si nosotros instalamos esta herramienta o hacemos uso de esta herramienta que es propietaria además, y déjenme, les digo, no sé incluso si sea licenciada aparte de la base de datos o venga incluida en la parte de la base de datos, es una buena pregunta. Tendríamos que determinar si hay que pagar algún elemento por manejarlo de esta manera. Este es un grupo de discos propios de Oracle o propietarios de Oracle, si donde creamos un grupo de discos, en ese grupo de discos ASM puede existir 0 o muchas bases de datos, ¿sí? Dentro de ese grupo de discos nosotros tenemos archivos ASM. Entonces, un grupo de discos puede contener uno o varios archivos ASM y esos archivos ASM también pueden contener un archivo de datos, 0 o un archivo de datos, una relación 0 a 1 o 1 a 1, ¿sí? A su vez, el grupo de discos también puede tener varios discos, es un arreglo, ese grupo de discos, su nombre propio lo dice, son un arreglo de discos. Esos archivos y esos discos pueden tener una unidad de asignación, una o varias unidades de asignación, ¿sí? Esas unidades de asignación tienen un bloque físico que es semejante al bloque de lógico y también, pues, obviamente, sí, semejante al bloque del sistema operativo. Sí, entonces, un bloque físico puede contener un bloque y un bloque puede tener uno o varios bloques físicos. Dice, hay otra manera de usar esto también a través de un clúster, el cluster file, usado para instalaciones de servidores distribuidos. Ya les decía, esto lo verán en otra asignatura, pero también pueden tener el clúster de file. Ok, no sé si tengan algún problema, alguna pregunta, alguna queja, alguna sugerencia, chavos. ¿No? Creo que no. Ok, chavos, seguimos. Esto es mucho, chavos. Bueno, ya vimos todo eso, chavos, todo eso pertenece a lo que son los archivos de datos, o sea, el famoso DBF, ¿sí? Al famoso RSL, algún archivo donde vamos a guardar todos los datos de la base de datos, valga la redundancia. Ahora vamos a ver qué son los archivos Redolog. Dice, los Redolog son 2 o más archivos que sirven para almacenar las instrucciones DML que se van confirmando en la base de datos.
no graba datos, sino la información necesaria para que esa instrucción se lleve a cabo. Sirven para recuperar los datos en caso de desastre. Por ejemplo, si la base de datos ha confirmado una transacción correspondiente al número de secuencia de cambio número 9550, significará que esa secuencia estará grabada en el redo log. Sin embargo, puede que los archivos de datos estén en la 9540, lo cual significa que hay 10 secuencias en el redo log que no se han grabado en los ficheros de datos. Si ocurre un desastre en este instante y el sistema se cierra, dependemos de los redo log para recuperar esas secuencias. Los redo log graban las instrucciones de transacciones confirmadas y los datos necesarios para volver a realizarlas. La información en los redo log la información de los redo log se graba casi instantáneamente, por lo que siempre están más al día que los archivos de datos. Además, sirven como histórico de los cambios realizados en la base de datos, lo que puede permitir retornar a la base de datos a un punto concreto. Chavos, esto ya se los había explicado de manera lógica en el buffer redo log. Nada más que hallar en la memoria. Sí, bueno, yo les decía, les comentaba que eso también se graba en un archivo y ese archivo se llama redo log. Es decir, ya sabemos cada cuándo se graba y además nos está diciendo que este archivo está más actualizado que propiamente el de los datos. ¿Por qué? Ya veíamos ciertas condiciones, eran 3 condiciones más, 4 básicas, en las cuales este archivo se actualizaba del buffer redo log que teníamos allá a un lado del buffer caché. No sé si recuerdan, chavos, no sé si tengan dudas, preguntas. Ya les decía yo, si algo no se ha grabado, pues nada más recuperaremos hasta donde tenemos grabado. Ya lo vemos aquí con un ejemplo. Dice 9550 menos 9540, pues obviamente hay 10 instrucciones, 10 bloques, 10 algo que no se ha grabado. Si en ese momento hay un desastre, pues esos 10 elementos que no se han guardado se perderán, pero ya no se pierde todo. Esto les decía que nos ayuda a mitigar catástrofes, nos ayuda a mitigar un desastre. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas con lo que son los redo log, chavos? Esto ya es archivo físico, no es allá en memoria. Es muy, muy semejante a lo que ya vimos. ¿Preguntas? Bien, chavos, vamos a ver. También veíamos, no sé si recuerdan, que los redo log son circulares. ¿Sí? Son secuencias circulares, es una lista circular. Entonces, ahí veíamos, y se acordarán, esto, chavos, esto que voy a subrayar, ¿cómo se llama? ¿Proceso qué? Eso que se ve ahí en un círculo mal hecho. ¿Cómo se llama, chavos? ¿Proceso demonio? Un proceso demonio, ¿sí? Que es log write buffer. O sea, va a escribir lo del buffer que está acá en la memoria, va y lo va a bajar a los discos. Y ahí habíamos dicho cuáles son las condiciones, también son preguntas de examen, que hace o que desencadenan la ejecución de este demonio. Es un background que de acuerdo a ciertas condiciones que están pasando en la memoria, va y graba en estos discos. También dice, hay varios discos, ¿sí? Y esos varios discos, varios archivos, se van a ir guardando. Pero cuando en alguno ya también está lleno, él hace un log switch, o sea, un punto de control de log que nos permite pasar al segundo, pasar al tercero y así sucesivamente de circular se están generando la información
De tal manera que en algunos lados, pues ahí están las secuencias que se van grabando, ¿sí? De tal manera que nosotros podemos saber o regresar nuestra base de datos a un punto muy, muy específico. ¿Alguna pregunta, chavos? Ahorita vamos a ver cómo funciona. Chavos, bueno, ok, ya no los voy a atiborrar más con información porque luego en lugar de que aprendan, pues nada más la están dejando. Lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Sí, seguimos, ya tienen ahí la presentación, esa ya es la presentación total de lo que es la arquitectura general de un sistema gestor de base de datos. Les voy a pasar otra información, esa ya no la vamos a ver, esa es para que ustedes la tengan, de una arquitectura más moderna del 12C. Este es en términos generales de un sistema gestor de base de datos, Oracle, pero también hay una muy, muy específica del 12C, de la versión específica 12C. Les voy a pasar también esa documentación, esa ya no la vamos a ver aquí, es otra vez, son muchas otra vez láminas, ¿sí? Pero se las voy a pasar para que la tengan, para que la estudien, porque sobre eso va a haber este trabajo. Ok, también yo creo que ya para la próxima clase les voy a pasar una base de datos con una máquina virtual para que empiecen a hacer algunas prácticas con respecto a todo esto que hemos visto de la arquitectura de un gestor de base de datos. Ok, por el día de hoy, bueno, pues ya los dejo, no, les digo muchas veces, el estar así las 2 horas continuas en teoría, pues puede ser tedioso, chavos, pero ya les digo, necesitan tener una teoría, necesitan imaginarse cómo está funcionando la base de datos adentro, su arquitectura. La arquitectura ahorita es como si estuviéramos viendo el plano de una casa, ¿sí? Oye, esta casa va a servir para esto, mira, tiene esto, aquí va a ser esto, aquí va a ser la sala, aquí va a estar la alberca, aquí va a estar la chimenea, aquí va a estar la sala de juegos, aquí está la recámara, aquí están los sanitarios, aquí está el elevador, aquí están las escaleras. Y bueno, ¿y para qué van a servir eso? Eso es lo que estamos viendo. Pues allí dentro del gestor de base de datos hay estos elementos y sirven para esto y funcionan así. Eso es lo que estamos viendo, chicos. Entonces, imagínenselo, imagínense la base de datos. Ya vimos, ya tienen ahí la presentación para que si los temas anteriores no los entendieron o no los entienden todavía, pues estúdienlos, léanlos y pregúntenme, chavos. Pregúntenme, que para eso estoy, para ayudarlos, para sacarlos de su duda. O si no lo sé, pues bueno, para investigarlo y decírselos. ¿Saben qué hago? Perdón, o incluso a lo mejor les estoy diciendo cosas que no, entonces, oiga, profe, pero es que yo investigué que el LGW Writer no funciona como usted dice. Pues a ver, ¿cuál fue tu fuente? Y esto, a lo mejor, perdón, sí, me equivoqué, o yo tomé mal, no sé, copié mal, no sé. Pero sí me gustaría que comentaran, que opinaran, que estuvieran activos, chavos. Porque como no los veo, están del otro lado, yo no los veo, les debería de exigir que prendan su camarita, ¿sí? Pero bueno, ya sabemos que se podría ocasionar un caos por nuestras comunicaciones. Pero, pues si están activos, si les pregunto y se quedan callados o no me contestan, pues es que ya no están, nomás llegaron, pasaron lista. Eso no, chavos. Les dije, agarren su rol, ¿sí? Es una sesión a la semana, chavo. Una sesión. Y yo creo que desafortunadamente todo este semestre ya no lo vamos a pasar así. Yo la verdad, en un principio pensé que esta era una buena opción. Sigo pensando que es una buena opción, siempre y cuando ustedes tomaran el rol. Siempre y cuando ustedes tuvieran una buena conexión a Internet. También puedo entender que muchos de ustedes no tienen una buena conexión a Internet. Puedo entender que se distraen fácilmente, pero si agarran el rol, chavos, esta sería una manera muy barata, así entre comillas, barata, de tomar clases. Entre comillas lo digo, porque si ustedes se ponen a pensar, fíjense nada más, yo creo que el problema no es de costo de su Internet, chavos. El problema es de la calidad de servicio que les llega a sus comunidades. Pero si ustedes le echan cuentas, se gastan más, mucho más, en ir al tecnológico físicamente que estar desde sus casas o incluso desde un ciber. Y se los puedo garantizar. ¿Sí? Y además del costo económico que esto les ahorra,
también les ahorra tiempo, les da tiempo de hacer otras cosas, no pierden las 3, 4 horas en el trayecto de su casa. Pues muchos dicen, pero nos distraemos, profe, vamos con los amigos. Tal vez, tiene sus ventajas y desventajas, pero yo le encuentro más ventajas a esto que desventajas, chavos. Y se los voy a decir con honestidad. Yo estoy estudiando para certificarme en redes y el instructor está en Puebla y el instituto que ofrece está en Cuernavaca y hay maestros de Jalapa, de todos lados. Digo, eso es una maravilla, chavos. Y tengo la oportunidad. Ya depende de mí. Si no aprovecho y si no me certifico, pues sí es mi bronca. Pero ahí ellos me están dando todas las herramientas, me están dando cursos, me están dando prácticas, me están dando asesoría, o sea, todo. Si yo no lo aprovecho, esa es mi bronca. Y no gasto en irme a Puebla o no gasto en irme a Cuernavaca, donde están las instalaciones. Aunque no voy a conocer, bueno, ¿y qué? Yo lo que quiero es certificarme, mi objetivo es certificarme. Ahora puedo interactuar con mis compañeros a través de esta plataforma, puedo interactuar con mi profesor, o sea, muchas cosas, o sea, tampoco nos limitemos. Lo único que nos falta es asumir el rol, comprometernos con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque yo no los veo, no sé si están atendiendo o no, si están viendo o no la presentación, pueden estar viendo otra cosa, ¿sí? Entonces, chavos, de verdad que ya les comenté alguna vez, yo decía, ¿cómo no habrá alguna manera desde que me den clases desde mi casa que yo no venga hasta Toluca? Yo tenía que ir todos los días a las 5 de la mañana a Toluca, chavos. Entonces decía, ¿qué no habrá alguna manera de que ya no venga y me den las clases ahí en mi casa? Ahora las hay y muchos de ustedes no las aprovechan. Otros sí, yo no digo que todos en general, pero la mayoría de ustedes no las aprovechan. Ah, es que es bien aburrido, profe. Es que nomás está viendo ahí, no. No, eso yo le podría, esa es una justificación tonta. Si yo no me certifico, porque es que no le entendía, es que, pues la verdad me aburría y me ponía a ver otras cosas y no le entendía la clase, por eso no sé esto. No, chavos, eso no. Esas son excusas muy, muy, muy tontas, muy pobres. ¿Ok? Perdón por este comentario, pero. Ok, chavos, nos vemos la próxima clase, le seguimos, nos quedamos hasta aquí, hasta al Redoloc, archivos Redoloc. Les voy a preguntar en qué nos quedamos, chavos. Sale, cuídense, chavos. A ver, si alguien faltó de lista, de una vez, antes de que se vayan. Adiós, hasta luego. Hasta luego, chicos. Ya no llegó nadie, chavos. Hasta luego. Hasta luego, chavos. Nos vemos, profe. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Hasta luego.